Ya. Hace tiempo que no hacemos clase. Vamos a ver reacciones de sustitución nucleofílica. Reacciones de sustitución a carbono saturado. A carbono saturado. Ese es el título. El título. Ya. Antes tenemos que dar algunos conceptos. Conceptos para poder entender lo que viene. Lo que es un nucleófilo. Un nucleófilo. Y nucleófilo es una especie o molécula con pares de electrones disponibles. Pares de electrones disponibles para formar un enlace. ¿Ya? Deberá tener electrones de no enlace. Ya, y algunos ejemplos. Puede ser neutra o un anión. Un anión. El anión, recuerde que tiene carga negativa. Le vamos a poner. Este tiene carga negativa. Negativa. Y ahora colocamos ejemplo. El amoníaco. El amoníaco tiene un par de electrones disponibles y se los vamos a colocar. ¿Cómo sabe que tiene electrones? Esos dos puntos es la representación de electrones de no enlace. ¿Cómo sabe que tiene un par y no más pares? Porque el nitrógeno puede formar 3 enlaces y deberá cumplir el octeto. Recuerden repasar Lewis, ¿ya? Y Lewis dice, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, halógeno con enlace simple deberán estar rodeados de 8 electrones. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, sí, X. Recuerden que X es halógeno, ¿cierto? Lo vamos a poner aquí, halógeno. Deberán estar rodeados de 8 electrones. Entonces el nitrógeno puede formar 3 enlaces, 2, 4, 6, y como debe llegar hasta 8, usted le pone un par de electrones de no enlace. ¿Ve? Ahí está. Ya. Otro ejemplo, el agua. El agua también es un nucleófilo. Y el oxígeno, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? Ahí está, en este listado de acuerdo a Lewis. El oxígeno debe estar rodeado de 8 electrones. Contamos 1, 2 con ese hidrógeno, 1, 2 con el otro hidrógeno, llevamos 4. Debemos de llegar a 8. 6, 8. ¿Ve? El oxígeno tiene 2 pares de electrones de no enlace. Otro ejemplo, un cloruro. El cloruro con un enlace 2 como cloruro, 2, 4, 6, 8. ¿Ve? Y si usted le calcula la carga formal, le va a dar -1. Entonces le colocamos -1. Ahí está el -1 del cloruro. ¿Ve? Entonces el cloruro
y los halógenos en general, como bromuro, yoduro, están siempre rodeados de electrones de no enlace. Ya, y dice ahí que un nucleófilo es una especie o molécula con pares de electrones disponibles para formar un enlace. Entonces el oxígeno tiene 2 pares de electrones para formar enlace. El nitrógeno en el amoníaco tiene un par. Recuerden que un enlace covalente o covalente puro se forma con un par de electrones compartidos. Entonces, en este caso, el nitrógeno aporta los 2 electrones para el nuevo enlace, el oxígeno aporta 2 electrones para el nuevo enlace. Y los electrones que aportan son los electrones de no enlace. Otro ejemplo podría ser un carbanión. Un carbanión. Entonces, un carbanión es un carbono con sus enlaces, 1, 2, 3. Ahí. Entonces, como el carbono pertenece al segundo periodo de la tabla periódica, deberá estar rodeado de 8 electrones. Y si ese carbono tiene 3 enlaces, 1, 2, 3, son 6, ¿cierto? 2, 4, 6. Le faltan 2 y se los colocamos. Ahí está, ¿ve? Y le determinamos la carga formal, que en este caso es menos 1. Uy, qué mal. Ahí, ¿ve? El carbono tiene una carga formal menos 1 y tiene disponible un par de electrones de no enlace para formar un nuevo enlace. Ya, vamos a ver otro concepto. Bueno, en general cualquier estructura, molécula, especie, ion, ya, lo que sea, si tiene electrones de no enlace disponibles, podrá formar un nuevo enlace. Ya. Otro concepto, lo que significa electrófilo. Electrófilo. ¿Ya? Electrófilo es una especie neutra o con carga positiva, deficiente en electrones. Es una especie neutra o con carga positiva, deficiente en electrones con respecto al octeto. Entonces el carbono tiene que estar rodeado de 8 electrones, ¿ya? Y tuviera menos de 8 electrones a su alrededor, se considera un electrófilo, ¿ya? Es una especie neutra con carga positiva deficiente en electrones, ¿ya? Que puede formar un enlace. Ejemplo de ellos tenemos el carbocatión. Ejemplos, carbocatión. Entonces recuerden que el carbocatión es un carbono con carga positiva, deficiente en electrones. Entonces veamos. 1, 2, 3 enlaces. Le he dibujado 3 enlaces al carbono. ¿Ya? Y si determinamos la carga formal de este carbono con 3 enlaces, determinemos la carga formal. La carga formal del carbono va a ser igual. Electrones de valencia en el átomo aislado tiene 4. Menos electrones formando enlace serían 3. Menos electrones de no enlace, que son 0. Y si sumamos eso, nos da más 1. Y el 1 en química no se pone. Por lo tanto, colocamos solamente la carga más. Ahí. Ups, hay que ver. Carbocatión. Dice que es deficiente, dice es una especie neutra con carga positiva. Aquí tenemos una especie con carga positiva. Deficiente en electrones con respecto al octeto, claro, porque el carbono debe cumplir el octeto, debe estar rodeado de 8 electrones. Y aquí está rodeado de 6 electrones nomás.
contemos, 2, 4, 6, ¿ve? Es deficiente en electrones. Le faltan 2 electrones, ¿ya? Otro ejemplo de un electrófilo puede ser el protón, ¿ya? El protón, este se llama protón, ¿ya? Claro, el hidrógeno debe estar rodeado de 2 electrones. Debe estar rodeado de 2 electrones. Pero aquí no hay, pero aquí no hay. Entonces, es deficiente en electrones. A ver. Otro ejemplo, hidruro de boro, es neutra, ¿ya? Es neutra y deficiente en electrones. Claro, porque el boro pertenece al segundo grupo de la tabla periódica. Ahí está, ¿ves? Boro. Deberá estar rodeado de 8 electrones, y aquí con los 3 hidrógenos tiene 6 electrones, ¿no? Por lo tanto, es deficiente en electrones. Bien. Con respecto a otros nucleófilos, voy a dar otro ejemplo. Otro ejemplo, los alcoholes. Las aminas también son otro ejemplo. Veamos, un alcohol. ¿No es? El oxígeno debe estar rodeado de 8 electrones. 2, 4, faltan 4. 6, 8. ¿Ves? Debe estar rodeado de 8 y tiene electrones disponibles para formar enlace al oxígeno. Y las aminas también. Ahí hay una amina primaria, y el nitrógeno debe estar rodeado. Contamos 2, 4 con los hidrógenos, 6 con el grupo R, le faltan 2, le colocamos electrones de nuevo enlace, 8. ¿Ves? También los alcoholes y las aminas son nucleófilos, se consideran nucleófilos. Pueden formar nuevos enlaces a través del átomo de oxígeno o a través del átomo de nitrógeno, y estos ocupan los electrones de no enlace para formar nuevos enlaces. Ya, ahora sí, un nucleófilo ataca o se enlaza siempre a un electrófilo o a la parte electrofílica de la molécula. Para eso se debe determinar el dipolo de la molécula. Y el dipolo se determina de acuerdo a la electronegatividad. Lo vamos a escribir mejor. Un nucleófilo ataca. En química orgánica se dice ataca, ¿ya? Pero ese es un sinónimo de enlazarse, ¿ya? Un nucleófilo ataca o se enlaza a un electrófilo o a la parte electrofílica, de la molécula. La parte electrofílica se reconoce porque se encuentra en un dipolo. Y un dipolo se reconoce donde hay 2 átomos diferentes y uno de ellos es más electronegativo que el otro. Ya, a ver, lo mejor es dar un ejemplo sobre esto. ¿Cuál? Ahí tenemos bromuro de etilo o bromoetano. Lo vamos a escribir bien.
Ya, bromoetano. Pam, 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 pam. Bueno, aquí tenemos enlaces carbono-carbono, carbono-bromo, ¿sí o no? Carbono-carbono, carbono-bromo. Esto lo podemos escribir así también usando línea. 1, 2. A ver si se ve más clarito así. Ya tenemos enlace carbono-carbono, carbono-bromo. Siempre recuerden que los halógenos son los elementos más electronegativos de la tabla periódica. Los halógenos son los elementos más electronegativos de la tabla periódica. Y la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba en la tabla. Por tanto, el flúor y cloro, por tanto, el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces, aquí tenemos un enlace carbono-bromo. El bromo es más electronegativo que el carbono. Claro, estoy diciendo que los halógenos son los elementos más electronegativos de la tabla. Entonces, como el bromo es más electronegativo, significa que atrae hacia sí mismo con mayor fuerza los electrones del enlace. Por lo tanto, se forma un dipolo. Y el dipolo se simboliza con menos delta. A ver, el delta, yo no tengo el símbolo delta. A ver, déjenme escribirlo. Mejor dibujarlo a ver si puedo. El delta es un circulito. Así, ¿ves? La letra griega delta. Delta, ustedes lo pueden buscar en su teclado, pues yo en el programa no lo puedo escribir. ¿Ya? Delta, el símbolo delta. Entonces, el bromo, repito, como es más electronegativo que el carbono, va a atraer hacia sí mismo los electrones de no enlace, formando un dipolo. Y el bromo, por ser más electronegativo, lleva un menos delta. Y el carbono va a quedar con más delta. Ahí, justo en el carbono, que está ahí, va a quedar representado con un más delta. ¿Ya? ¿Estoy muy lejos? Ya. Entonces, el nucleófilo va a atacar a la parte electrofílica de la molécula. Y la parte electrofílica de la molécula es el más delta. La parte electrofílica de la molécula es más delta. ¿Ya? Y ahí el nucleófilo formará un enlace. Recuerden que el nucleófilo es el que tiene los electrones de no enlace para formar un nuevo enlace. El nucleófilo aporta 2 electrones de no enlace. Entonces, dice ahí, la parte electrofílica de la molécula es más delta y ahí el nucleófilo formará un enlace. ¿Ok? Entonces, en cualquier estructura, usted tiene que identificar el dipolo. En un dipolo hay dos carbonos, dos átomos distintos enlazados. Y el más electronegativo llevará un menos delta, donde la densidad de carga es mayor. Y el átomo vecino va a ser el quien lleve el más delta, ¿ya? Una densidad de carga positiva, cercana a él. Y es justamente en esos átomos más delta es donde se formará un enlace. ¿Ok? Entonces, esa es la zona electrofílica. Y aquí dice, la parte electrofílica de la molécula es más delta. Y ahí el nucleófilo formará un enlace. Esto, por favor, tiene que quedar clarísimo para
todo lo que viene después. Vamos a ver mecanismos, vamos a ver reacciones, y usted tiene que tener muy claro cuál es el átomo más electronegativo, por lo tanto, reconocer el dipolo y dónde se va a formar un nuevo enlace. ¿Ya? Pregunta. No hay pregunta, ¿no? Ya, me paso a la próxima página, y mientras tanto, 20 segundos para que usted termine de escribir, y yo tomo un poco de agua. Ya, entonces me cambio de página, o espero, tiene que decirme. Ya, mire, el título de este capítulo es Reacciones de sustitución nucleofílica a carbono saturado. Estamos viendo algunos conceptos claros para lo que viene ahora. Y lo primero, para entender el título, tenemos que saber qué es carbono saturado, ¿ya? Así que me voy a la próxima página. Permiso. Carbono saturado. Un carbono saturado es aquel que tiene sus 4 enlaces simples, ¿ya? Así se define un carbono saturado. Un carbono saturado es aquel que tiene sus 4 enlaces simples. Si tuviera enlaces dobles o triple, se llaman carbonos insaturados. Y ahora vamos a ver reacciones. Veremos reacciones donde hay carbono saturado. Y eso es lo que les quiero decir. Veremos reacciones donde habrá carbonos saturados. Ya, la reacción general. La reacción general es, si tenemos un carbono saturado, entonces lo tenemos con 4 enlaces simples. 1, 2, 3, 4. Y esos 3 enlaces pueden haber cualquier cosa ya. Grupo alifático, grupo aromático. Le vamos a poner el grupo L, ¿ya? Más, es una reacción química, vamos a poner un nucleófilo. Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser un ácido cianhídrico, una amina, ¿ya? Un haluro. Lo vamos a representar como NU. Y el nucleófilo, representado por NU, tiene electrones de no enlace. Ahí están, ¿ves? Entonces, para este tipo de reacción, L va a salir y se va a formar un nuevo enlace con el nucleófilo. ¿Qué es lo que yo vengo diciendo? Entonces, repito, L es un buen grupo saliente y NU es un, lo vamos a anotar mejor, nucleófilo. En la representación de cualquier nucleófilo. Y L, un buen grupo saliente. L va a ser igual a un buen grupo saliente. Buen grupo saliente. Un buen grupo saliente es un grupo que sale. Por lo tanto, si el nucleófilo forma, conceptualmente hablando, un nucleófilo tiene par de electrones disponibles de no enlace para formar un nuevo enlace. Entonces el nucleófilo va a formar un nuevo enlace con ese carbono. Pero si el nucleófilo forma un nuevo enlace con ese carbono, el carbono va a quedar con 5 enlaces. Eso está prohibido en el carbono. El carbono nunca, nunca, nunca en este curso deberá tener
más de 4 enlaces. ¿Ya? Por lo tanto, si el nucleófilo forma un nuevo enlace con el carbono, necesariamente tiene que salir un grupo de estos 4. Y de estos 4 va a salir el buen grupo saliente, que es L. Por lo tanto, el carbono formará un enlace con el nucleófilo. ¿Ve? Ahí está. Carbono, nucleófilo. Ahí está el nuevo enlace. Y salió el buen grupo saliente, con más L. Más L, ¿ya? Esta es la reacción general para este tipo de reacciones. Recuerden que estamos viendo reacciones de sustitución nucleofílica a carbono saturado. Los buenos grupos salientes, los buenos muchachos, digo yo, L puede ser agua, aluro, ¿sí? Recuerden que X es aluro, cloruro, bromuro, yoduro, trifluoracetato también es un buen grupo saliente. Sigue humano. Ahí sí. En vez de acetato, a eso le sacamos los hidrógenos al acetato, le ponemos flúor y se va a llamar trifluoracetato. También es un buen grupo saliente. El agua, los saluros, el tosilato. Tosilato se llama, el hombre que descubrió el tosilato como buen grupo saliente recibió el premio mundial al reconocimiento, porque a partir de este buen grupo saliente se generaron miles de reacciones nuevas. Y cuando hay una reacción nueva, hay un nuevo compuesto. Y los compuestos sirven mucho. Por ejemplo, para medicamentos. Y ahí ese oxígeno debe estar rodeado de 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Este oxígeno también. 2, 4, 6, 8. Este oxígeno también. 2, 4, 6, 8. Y este oxígeno lleva una carga formal negativa. Ahí está. ¿Ves? Este es el tosilato. Es un buen grupo saliente. Entonces, si el tosilato estuviera aquí enlazado a ese carbono, y entra un nucleófilo, por ejemplo, agua, alcohol, amina, el tosilato va a salir. Va a salir el tosilato y se va a formar un nuevo enlace con el nucleófilo que entre, ¿ya? Si es alcohol, entra por el oxígeno. Si es amina, entra por el nitrógeno, ¿ya? También podría ser un haluro, un cloruro, bromuro, yoduro, también va a entrar con sus pares de electrones de no enlace para formar un nuevo enlace. ¿Pregunta? No hay pregunta, muchas gracias. Ya, cualquier otro grupo no va a salir, ¿ok? Es decir, para que exista reacción, para que exista reacción, deberá tener el carbono un buen grupo saliente. Un buen grupo saliente. Otro grupo no sale. Ejemplo. Ejemplo. Supongamos que el carbono tiene 3 enlaces con otro grupo, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner OH. Le vamos a poner OH y el oxígeno los pares de electrones. 2, 4, 6, 8. Más con cuarto, ya con cloruro. Con cloruro. Ahí.
Ya. ¿Cuál será la nueva estructura de este producto al reaccionar este alcohol con este cloruro? Bueno, lo primero es identificar el buen grupo saliente en el carbono. Entonces, para proponer el producto de la reacción, debemos fijarnos en el buen grupo saliente en el carbono. En un carbono que tenga un buen grupo saliente. Debemos fijarnos en el buen grupo saliente que exista en un carbono. Que exista en un carbono. ¿Ya? ¿Cuál sería el buen grupo saliente? ¿El OH es un buen grupo saliente? Le pregunto a ustedes. La respuesta es no, porque los buenos grupos salientes es agua, haluro, trifluoroacetato y turosilato. Como el OH no es un buen grupo saliente, el cloruro no va a ser capaz de formar un nuevo enlace. Por lo tanto, en esta reacción no hay producto. ¿Ya? Producto nos referimos a lo que se forma de acuerdo a la reacción. No hay producto. No hay producto entre este alcohol que yo he dibujado acá y el cloruro. ¿Ok? Claro, porque el OH no es un buen grupo saliente. Ya. Entonces ahora nos vamos a meter a reacciones de sustitución nucleofílica. Reacciones de sustitución nucleofílica. ¿Ya? Nucleofílica. Reacciones de sustitución nucleofílica. Lo vamos a subrayar. Pueden ser SN1 o SN2. ¿Ya? Son dos tipos de mecanismos. Son dos tipos de mecanismos. Recuerden que un mecanismo es un conjunto de pasos. Un mecanismo es un conjunto de pasos, llamados también etapas. O sea, una reacción química, ¿ya? Se genera por un conjunto de pasos, ¿ya? Se genera por un conjunto de etapas, que pueden ser 2, 3 pasos o más, ¿ya? No es que esto que está aquí reaccione con esto para dar finalmente un producto, no, ¿ya? Entre esto hay varios pasos que van ocurriendo, ¿ya? Algunos lentamente, otros más rápidamente para generar el producto de la reacción, ¿ya? Entonces, un mecanismo es un conjunto de pasos llamados también etapas. Ya, y los mecanismos pueden ser SN1 o SN2. S significa sustitución, es la primera letra de la palabra sustitución, la S, sustitución. La N se refiere a nucleofílica, es la primera letra de la palabra nucleofílica. Sustitución nucleofílica, S1 es un superíndice que significa unimolecular y el 2 significa bimolecular. ¿Ok? El 1 en SN1 significa unimolecular. Es decir, la velocidad de la reacción está, la velocidad de la reacción está relacionada solo con la concentración del substrato, ¿ya? Y podemos colocar que la velocidad de reacción es igual a una constante multiplicado por la concentración del substrato. ¿Cuál concentración? Concentración molar. Ahí está.
Entonces, B es la velocidad de reacción. K es una constante, ¿ya? Y substrato es el electrófilo. Vamos a anotar B, velocidad de reacción. K es una constante. Un constante es un número que depende de la temperatura. Y substrato, ay, se me quedó mal. K es una constante. Y substrato es el electrófilo. Es el electrón. Ya vamos a ir dando ejemplo poco a poco. Entonces el substrato está, digamos, la concentración molar del substrato ya está elevado a un numerito que es 1, ¿ya? Unimolecular. Y por eso decimos SN1, ¿ve? Esa N no es mayúscula, ¿ya? S1 es un superíndice, ¿ya? S1 es el exponente de la concentración molar del sustrato. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Para SN1. Para SN1. S1, repito. Claro, el orden del sustrato es 1. Y si el mecanismo es SN2, el 2 en SN2, en el otro mecanismo. Recuerden, aquí hay dos mecanismos, SN1 y SN2. Y el 2 es SN2 en la suma de los coeficientes eh, eh, ¿cómo le llamamos? De la potencia. En la suma de los coeficientes elevados, así vamos a llamar, ¿ya? En la suma de los coeficientes elevados del substrato y del nucleófilo. Ya, en la expresión de velocidad de reacción. Entonces, velocidad de reacción para SN2, la velocidad de reacción es igual a una constante multiplicado por la concentración molar del substrato y todo multiplicado por la concentración molar del nucleófilo. Bueno, ahí he puesto que V es la velocidad de la reacción. ¿Ves? V es la velocidad de la reacción. Para SN1 es igual a una constante multiplicado por la concentración molar del sustrato elevado a 1. Y decimos SN1 porque el orden de esta reacción, que es el número 1, la potencia, es 1. Por eso decimos SN1. Y en el caso de SN2, la velocidad de reacción es igual a una constante multiplicado por la concentración molar del sustrato y todo multiplicado por la concentración molar del nucleófilo. Y el 2 es la suma de los exponentes. Sustrato lleva una potencia elevada a 1 y nucleófilo una potencia elevada a 1. Y si sumamos aquellas potencias, sumando aquellas potencias, es decir, 1 más 1 igual 2. ¿Ves? Por eso se llama SN2. Por eso se llama SN2. Ya vamos a ver de qué se trata cada mecanismo. Se me acabó la página, me cambio de página, 20 segundos para que termine de escribir y yo mientras tomo agua. ¿Pregunta? ¿Tienen preguntas? Es como mucha materia, pero ya vamos a ver un ejemplo y se le va a aclarar la película.
Bueno, si ustedes observan acá, para un mecanismo SN1, la velocidad de la reacción depende solamente de la concentración del sustrato. En cambio, en el mecanismo SN2, la velocidad va a depender de la concentración molar del sustrato y además la del nucleófilo. Entonces, si usted tiene una reacción química y le preguntan, ¿qué mecanismo? ¿Ah? ¿Cuál es el mecanismo de la reacción SN1 o SN2? Como información adicional le van a decir, oiga, se aumentó la concentración del nucleófilo y la velocidad no cambió. O sea, aumentaron la concentración del nucleófilo y la velocidad de la reacción no cambió. Ah, obvio, estamos en un mecanismo SN1. ¿Por qué? Porque esta velocidad en el mecanismo SN1 no depende de la concentración del nucleófilo. Mire, preste atención a lo que estoy diciendo. Si le dicen que se aumentó la concentración del nucleófilo y la velocidad, esta vez, no cambió. Ah, ¿cuál es el mecanismo? SN1, acá está. ¿Por qué? Repito, porque la velocidad de reacción en este mecanismo SN1 no depende de la concentración molar del nucleófilo. Y si le dijeran, oye, se aumentó la concentración molar del nucleófilo y la velocidad de la reacción aumentó. Ah, la velocidad depende de la concentración del nucleófilo. Entonces usted inmediatamente va a decir, el mecanismo es SN2. ¿Ves? ¿Quedó claro, no? ¿Se escucha bien? Sí, más o menos. A ver, que yo hubiese dicho que el substrato hubiese disminuido en el caso de que hubiese aumentado el nucleófilo, Bueno, si se mantuvo la para velocidad constante. ya. Si aquí, en el caso de los mecanismos, hay tres variables. K, que depende de la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer? Fijar la temperatura. Siempre, en el momento que estamos haciendo toda la reacción, la temperatura deberá ser constante para que este valor de K no nos cambie. Además, una de estas dos variables, sustrato o nucleófilo, deberá ser constante. ¿Ya? Para poder estudiar una variable, todo el resto de las variables se hacen constantes. Constante significa que su valor no va a variar. Entonces, si aumentamos la concentración del nucleófilo, vamos a estudiar la velocidad, pero deberemos hacer constante la concentración molar del sustrato y la temperatura para mantener un valor fijo K y la concentración del sustrato. ¿Ok? O al revés, pues podemos estudiar la velocidad cuando cambie la concentración del sustrato y para eso necesitamos tener la concentración molar del nucleófilo fija. Lo usual es cambiar la concentración del nucleófilo porque de ella depende si el mecanismo va a ser SN1 o SN2. ¿Ok? Ok. Ya. Vamos a poner una nota. Para estudiar... no escribe. Entonces, para estudiar cómo varía la velocidad de la reacción, modificando la concentración del nucleófilo, deberemos fijar a un valor la concentración del sustrato y la temperatura. ¿Ya? Así veremos cómo varía B en función de la concentración del nucleófilo. Ya. Entonces, con esta información, usted va a ver si la velocidad cambia o no cambia. Y ahí si usted se va a dar cuenta si el mecanismo es SN1 o SN2. Y después
usted va a tener que proponer el mecanismo, ¿ya? Y el mecanismo es un conjunto de etapas, que se las voy a señalar casi inmediatamente. Déjeme ver un ejemplo. Déjeme ver un ejemplo. Ya. Hace rato que está, ¿eh? Profe,
No se le escucha, profe. Ahora sí, Sí, ahora sí. ya, gracias. Bueno, ¿Ya? lo que yo estaba diciendo es que acá tenemos varios substratos. Recuerde que el substrato lleva el buen grupo saliente. Acá el cloruro es el buen grupo saliente. Acá el bromuro, acá el tosilato y acá el agua. ¿Ya? Entonces usted se tiene que fijarse, lo voy a anotar, fijarse a cuántos carbonos está unido el carbono unido al buen grupo saliente. ¿Ya? Fijarse a cuántos carbonos está unido el carbono unido al buen grupo saliente. Bueno, ese carbono que yo estoy señalando está unido al cloro, ¿cierto? Entonces ese carbono está unido al buen grupo saliente. Veamos a cuántos carbonos se encuentra unido. A 1 y a 2. Por lo tanto, es un substrato secundario. ¿Ya? Yo me gustaría que ustedes me dijeran esto. Este carbono, que está unido al buen grupo saliente, está unido a ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3 carbonos. Por lo tanto, es un substrato terciario. Yo quiero que ahora ustedes me digan este. ¿Qué tipo de sustrato es? Sustrato, 20 segundos para que respondan. ¿Secundario? A ver, veamos. Este, el buen grupo saliente, está unido a un carbono. Ahí está el carbono, ese que está ahí. Y este carbono está unido. ¿A cuántos carbonos está unido este carbono que estoy señalando? A 1. Ese que está ahí, es, ¿ve? A 1. Por lo tanto, es un sustrato primario. ¿Ve? Es bueno que participen y si se equivocan, mejor, porque ahí usted de los errores se aprende, ¿ya? Y los compañeros que no se atrevan pueden estar cometiendo el mismo error, ¿ya? Profe, que a mí se me fue el audio, Ah, se te fue el audio. pero, o Ya. sea, creo que usted quizás lo puso en silencio, pero que se me fue hace como, no sé, 5 minutos, me volvió recién, entonces. Ya. Pero No, no, yo lo tenía en silencio y olvidé activarlo, pero ahora claro, estamos todos ok. Ya. ya sé, Veamos este último. ¿Qué tipo de sustrato es? Ya, atrévase, si le importa que se equivoque. primario. Primario, pues, obvio. Primario. Primario, ¿por qué? Porque este buen grupo saliente, que es el agua, el carbono, está unido a un carbono, ¿ya? Sustrato primario. Entonces, lo primero es que usted tiene que identificar, deberá identificar el tipo de sustrato. Entonces, si es primario, aquí dice, en el mecanismo SN1 ocurre para sustratos terciarios, mientras que el mecanismo SN2 ocurre en sustratos primarios. ¿Ya? Para sustratos secundarios, deberá existir información adicional experimental. ¿Ya? Por ejemplo, la velocidad de reacción. La velocidad de reacción, ¿cómo varía? En función de la concentración del nucleófilo. Claro, lo que acabo de ver yo, que si ustedes aumentaban la concentración o la disminuían del nucleófilo, manteniendo fija la concentración molar del sustrato, ustedes van a ver que la velocidad de reacción va a cambiar.
¿cierto? O va a cambiar, podrá aumentar o disminuir, si usted aumenta o disminuye la concentración del nucleófilo, ¿ya? Y ahí podrá ver usted la expresión de velocidad, si resultó para SN1 o SN2. Ya, ese es un dato experimental, la velocidad de reacción. Por ejemplo, la velocidad de la reacción, cómo varía en función de la concentración del nucleófilo. A este le vamos a llamar A. B. B podría ser si presenta o no actividad óptica el producto. ¿Ya? Si no presenta, ahí dice, si no presenta, estamos frente a un racemato. Y el mecanismo será SN1. ¿Ya? SN1. Y si presenta, el mecanismo será SN2. Ya. Yo, para explicar esta parte B, si presenta o no actividad óptica el producto, lo mejor es mostrar un ejemplo y ver lo que ocurre. ¿Ya? Y ver lo que ocurre. ¿Por qué en un producto presenta actividad óptica o no presenta actividad óptica? ¿Ya? ¿Y por qué está relacionado con un mecanismo SN1 o SN2? Mientras tanto, usted deberá repasar qué es actividad óptica. C. La configuración absoluta de reactante a producto. Si cambia, estamos frente a un mecanismo SN2. Si cambia, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Repasar configuración absoluta. ¿De qué se trata? Para poder entender lo que estamos haciendo. Ya sé la configuración de reactante a productos. Si es S, por ejemplo, si es R, supongamos, la del reactante, y en el producto es S, la configuración, estoy hablando de la configuración absoluta. Ocurrió lo que se llama en química una inversión en la configuración. Una inversión en la configuración. ¿Ya? Y el mecanismo será SN2. Ya lo dije, ya aparece, ¿cierto? Ya. Si... A ver, si en el reactante hay configuración absoluta, y a ver, hay configuración absoluta, y el producto es una mezcla de un par de enantiómeros, entonces el mecanismo será SN1. Recuerde que configuración absoluta está relacionado, recuerde que configuración absoluta está relacionado con un carbono quiral. Un carbono quiral. También tiene que repasar quiralidad. Recuerde que configuración absoluta está relacionado con un carbono quiral. ¿Ya? Y un par de enantiómeros
son estructuras no superponibles. No superponibles y se encuentran frente a un espejo. Y se encuentran frente a un espejo. ¿Ya? Entonces, cuando una estructura es quiral es porque existe la imagen especular. Y si tenemos una mezcla de ambos, una mezcla de ambos a una concentración o composición 50% de cada uno de ellos, estamos frente a una mezcla racémica o llamada también racemato. ¿Ya? Y los racematos no presentan actividad óptica. ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta? 2:10, 3:10, 3:40. Ya me falta un poquitito. Ya, a ver. Mecanismo SN1. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Ya, necesito más páginas. ¿Alguien preguntó algo? Profe, no lo puso, soy yo nomás. Ah, ya, Alejandro ahora me escucha, ¿cierto? Sí. Se sacó un 7 en la prueba, oiga, lo felicito. Ya, ahora veremos, bueno, quedó claro, ¿no es cierto? Usted tiene que proponer, el estudiante debe proponer un mecanismo. El estudiante, como objetivo, debe proponer un mecanismo, que puede ser SN1 o SN2. Ahora, el mecanismo usted lo puede proponer muy bien, pero si se equivoca de mecanismo está todo malo. Pucha, acá, ¿es cierto? Entonces, para que no se equivoque, debe tener claro todo lo que tengo escrito aquí. Primero, el substrato. Usted se fija en el substrato, si es primario, secundario, terciario, ¿cierto? Para sustratos terciarios, el mecanismo es SN1. Para sustratos primarios, el mecanismo es SN2. Para sustratos secundarios, necesita información adicional experimental, como por ejemplo, actividad óptica, configuración absoluta de reactante a producto, velocidad de reacción, ¿ya? Eso es, ¿ya? Una vez que reconozca usted el mecanismo, si es SN1 o SN2, usted ahí recién plantea el mecanismo, y el mecanismo es un conjunto de pasos. Es un conjunto de pasitos. Y ahora quiero ver los pasitos, pero no sé si alcance. Quedan 10 minutitos. Sí, demás, ya. Démosle nomás. No, me cambio de página. Me cambio de página, permiso. Op. Entonces ahora vamos a ver el mecanismo SN1, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata el mecanismo SN1. Este mecanismo ocurre en varios pasos, o llamadas también etapas. Ocurre en varios pasos. En el primer paso sale el buen grupo saliente. El buen grupo saliente, ¿ya? Y, sale el buen grupo saliente formando un carbonio, o llamado también carbocatión. Usted le puede llamar carbonio o carbocatión. Sale el buen grupo saliente formando un carbonio o carbocatión. Usted le puede llamar de las dos maneras. En el segundo paso y en el segundo paso entra el nucleófilo. Entonces aquí usted tiene que tener claro cómo encontrar el nucleófilo. Y usted ya sabe cuáles son los nucleófilos que vamos a ocupar. Amina, puede ser una amina, puede ser un alcohol, puede ser agua, puede ser un cloruro, un bromuro, un yoduro. Todos esos son nucleófilos, ¿ya? Y recuerden que el nucleófilo utiliza pares de electrones de no enlace, ¿cierto? Para ocuparlos, porque son dos,
para formar un nuevo enlace. ¿Y dónde va a formar el nuevo enlace? En la parte electrofílica de la molécula. ¿Y cómo usted reconoce la parte electrofílica de la molécula? Pues existe un más delta y usted tiene que buscar el dipolo y seleccionar el átomo que se encuentra como más delta, ¿ya? Que es una densidad electrónica positiva de la molécula. Ya. A veces no es necesario encontrar un dipolo, porque si usted se encuentra con un carbocatión, el carbono con carga positiva, ¿cierto? Ese carbono deficiente en electrones va a formar un nuevo enlace, ¿para qué? Para cumplir con el octeto. Ya, ejemplo. Como ocurre usualmente en sustratos terciarios. Ocurre lo usual en, que ya lo he dicho, en sustratos terciarios. Entonces vamos a colocar un sustrato terciario. Coloquemos un sustrato terciario. Ahí. Buen grupo saliente, ya vamos a poner el cloro. Más facilito anotar cloro que un... Ya, esto se llama cloruro de terbutilo. Cloruro de terbutilo. Entonces es un sustrato terciario. Es un... ya lo dije ya. Es un sustrato, bueno, anotemos, no importa, terciario. Claro, porque ese carbono que está unido al cloro, que es el buen grupo saliente, está unido a 3 carbonos. 1, 2, 3. Más le vamos a poner un nucleófilo. Un nucleófilo, bueno, ni tan bueno, es el OH. Y el ion hidroxilo tiene electrones de no enlace. 2, 4, 6, 8. Entonces, usted tiene que proponer el producto de esta reacción, ¿cierto? Tiene que proponerla. Entonces, si sale el cloruro, ese cloro se lleva estos 2 electrones. 1, 2. Los 2 electrones del enlace se los lleva. Y se va a formar un nuevo producto. ¿Quién se va a enlazar? El nucleófilo. ¿Y cuál es el nucleófilo aquí? El OH, evidente. OH, ¿ve? Ahí. Más, anotamos el buen grupo saliente, que es cloruro. Si quiere o no, le pone los electrones de no enlace al cloruro. 2, 4, 6, 8. ¿Ve? Ahí está la reacción global. Esta sería la reacción global. Reacción global. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que presentar el mecanismo. Mecanismo, yo dije que ocurría en varios pasos. En realidad, no es que el cloruro de terbutilo reaccione con el hidroxilo para generar este producto. No, no es así. Estas reacciones orgánicas ocurren en pasos, por pasos, que puede ser 1, 2 o más pasos, o un centenar de pasos. ¿Ya? Entonces, en el primer paso se forma un carbocatión. En el primer paso se forma un carbocatión. Entonces, vamos a formar un carbonio o carbocatión. Entonces tenemos el sustrato, que es cloruro de terbutilo. Le sacamos el buen grupo saliente, porque en el primer paso sale el buen grupo saliente. Lo sacamos. Yo lo voy a sacar. Ahí. Y le vamos a colocar la carga formal al carbono, que es positiva. Ahí está. Positiva. ¿Ve? Ahí está el carbono. Carbonio. Más ¿qué le vamos a poner acá? El cloruro, porque el buen grupo saliente es cloruro. Ahí, cloruro. Ya, y en el segundo paso, ¿ya? Va a reaccionar el carbocatión con el nucleófilo. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar, copiar. Segundo paso. El carbonio, repito, es el que reacciona con el nucleófilo. Y el nucleófilo es el OH.
¿Ve? El OH tiene pares de electrones de no enlace, más el OH. Y le vamos a poner las cargas, los electrones, perdón, 2, 4, 6, 8. Y el OH lleva una carga negativa que está localizada en el átomo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, con un par de electrones, con ese par de electrones, o con cualquiera de los tres, va a formar un enlace. Uy, no me gustó esta flecha. Con un par de electrones, supongamos que aquellos dos que están acá arriba, ahí se va a enlazar a ese carbono. ¿Por qué se va a enlazar ahí? Porque ese carbono está deficiente en electrones. Tiene, mire, cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le faltan 2 para cumplir el octeto. Entonces, al formar un nuevo enlace, la molécula se estabiliza. Se estabiliza al tener el carbono 8 electrones a su alrededor. Entonces, colocamos el producto de la reacción. OH. ¿Ya? Recuerden que un mecanismo es un conjunto de etapas. Aquí tenemos el primer paso, aquí tenemos el segundo paso, y si nosotros sumamos todo lo que está a la izquierda, con todo lo que está a la izquierda del otro paso, y todo lo que está a la derecha de ambos pasos, nos da la reacción global. Entonces, si yo sumo todo lo que está a la izquierda, voy a sumar. Estoy sumando del primer paso todo lo que está a la izquierda de la flecha. Ahora voy a sumar todo lo que está a la izquierda de la flecha del segundo paso. Sumando, ahí. Y como es suma, le ponemos el símbolo suma. Ya, y vamos a sumar todo lo que está a la derecha de la flecha del primer paso y del segundo paso. Entonces esto sería del primer paso, y ahora vamos a sumar lo que está en el segundo paso. Al sumar ambos pasos nos da la reacción química global. Ahí, y le vamos a poner el símbolo más porque estamos sumando. Entonces, si ustedes se fijan, el carbonio está a la izquierda de la flecha y también hay carbonio al lado derecho de la flecha, entonces lo podemos simplificar, ¿ya? Podemos simplificar. Es como el álgebra, esto igual que el álgebra. Cuando uno pone A más B igual a más C, supongamos. En álgebra ustedes simplifican lo A con A, ¿y qué le va a quedar? Le va a quedar B igual C, ¿ve? Esto es igual, ¿ya? Aquí podemos simplificar los carbonios, que está a la izquierda, con el carbonio a la derecha. ¿Y cómo lo simplificamos? Lo vamos, voy a copiar todo, no, porque quede ordenado. Y para terminar la clase. Entonces, como aquí yo voy a restar carbonio con carbonio, como en álgebra repito, voy a restarlo. Aquí a la izquierda y a la derecha. Igual que en álgebra. ¿Ya? Aquí el cloruro me hizo un cambio penca. Ah, aquí, donde viene de acá. Esto es cloruro, ¿ah? Cloruro. Y acá también es cloruro. Lo que pasa es que el programa lo hace en forma automática, le pone un hidrógeno. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a agrupar más cerquita, más ordenadito. Quedaría así. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esta es la reacción global. Nos queda la reacción global. Al sumar y luego simplificar, como en álgebra,
se obtiene la reacción global. Una vez se obtiene la reacción global. Aquí tenemos la reacción global. Ahora, si se fijan, como les decía yo, no es que el OH reaccione, se introduzca ahí y salga cloruro, como lo plantea la reacción global. No. En química orgánica, las reacciones ocurren por mecanismos. Y los mecanismos pueden ser en un paso, en dos pasos, en tres pasos, 1000 pasos también. ¿Ok? Ahora, la novedad de todo esto, que este es un típico mecanismo para un mecanismo SN1, ¿ya? Donde usted puede identificar que el sustrato es terciario acá, ¿ya? ¿Ve? Acá el sustrato es terciario, y usted inmediatamente propone el mecanismo. En el primer paso, usted saca el buen grupo saliente, y en el segundo paso, usted enlaza el nucleófilo. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces no se vaya a equivocar para un mecanismo sustrato, o sea, para un sustrato terciario. Usted dice que el mecanismo es SN2, no haga nada porque está todo mal, ¿ya? Entonces no olvide, sustratos terciarios, mecanismo SN1. El mecanismo SN1 ocurre en dos pasos. En el primero sale el buen grupo saliente y en el segundo paso entra el nucleófilo. Pregunta, podríamos anotar la velocidad de reacción y no. Velocidad de reacción es igual a una constante multiplicado por la concentración del sustrato, concentración molar del sustrato. Y el sustrato es cloruro de terbutilo. Así sería la expresión de velocidad. La vamos a anotar bien. Ahí está la expresión de velocidad. ¿Ya? Esta es expresión de velocidad para SN1. Ya, mañana vamos a ver el mecanismo SN2. Perdón, aquí no hay carbonos quirales. Nótese que no hay carbonos quirales. Entonces, no tiene sentido hablar de configuración absoluta, ni actividad óptica, ni inversión en la configuración. ¿Ya? No tiene sentido hablar de configuración. Hablar de configuración absoluta o actividad óptica, o cómo cambia la configuración de algo que no existe. ¿Ya? Ya nos vemos mañana. Chao, Lin, que les vaya bien. Chau. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao.